Historia de los Anunnaki y el rol de los extraterrestres reptiles. Parte 1. Para comenzar, me gustaría aclararles que hace 4000 años, no habría habido necesidad de escribir todo esto, ya que si hubiéramos vivido en este tiempo nos lo habrían enseñado en las escuelas, pero 4000 años de campaña de desinformación dirigida y poderosa han pasado su factura. Las gentes antiguas no tenían dioses, en el sentido acostumbrado de esta palabra. Por ejemplo, considere el cercano Oriente Antiguo. A lo largo de los 2 milenios que preceden el nacimiento de Cristo, esta área fue dominada políticamente por 2 reinos poderosos, Asiria y Babilonia. El idioma hablado a lo largo del área era el acadio. Sin embargo, las nociones populares de esas personas sobre los dioses y la religión son erróneas. Estas nociones incorrectas simplemente provienen de un error en la traducción de una palabra acadia. El acadio de las lápidas cuneiformes habla extensivamente sobre asuntos de los Ilu. La palabra Ilu normalmente ha sido traducida erróneamente como los dioses, y esto es lo que da lugar a las nociones populares sobre la religión del cercano Oriente Antiguo. La hipótesis entera de que el cercano Oriente Antiguo tenía restos de su religión apoyándose en una falsa traducción, y esa es la interpretación de los Ilu como los dioses. Si este apoyo demuestra ser falso, como se mostrará a continuación, la hipótesis entera de la religión del cercano Oriente Antiguo se derrumba y debe desecharse. La premisa que los Ilu significa los dioses simplemente es falsa, porque esto no es lo que la palabra en acadio antiguo significa. Su significado literal en acadio es los tipos altos. Este significado literal es aceptado por los lingüistas principales, y sin embargo continúan aseverando que, aunque el significado literal de la palabra sea los tipos altos, lo que los acadios, los asirios y los babilonios realmente quisieron decir era los dioses. Pregunto, ¿por qué tal insistencia? Pregunto, ¿en qué evidencia se basa esta demanda? Toda la evidencia apunta al hecho que el significado literal de los Ilu es los tipos altos, y que ese era, de hecho, el significado intencional. Los Ilu eran los seres claramente antropomórficos muy más altos que los humanos ordinarios. En cada pintura donde se muestran Ilu lado a lado con personas ordinarias, el Ilu es muy más alto. Tomando evidencia antigua y alguna evidencia moderna para ser discutida, se ha estimado la altura del Ilu como de 4.5 metros o de 14 a 15 pies. Pregunto, ¿pero quiénes eran estos Ilu? Pregunto, ¿cómo es que existieron tales personas? Pregunto, ¿eran miembros de una rama evolutiva ahora extinta de las especies humanas, el supuesto Homo gigantus? Pregunto, ¿eran producto de aberraciones genéticas? Pregunto, ¿habían en antigüedad plantas que producían naturalmente potentes hormonas de crecimiento para crear tales gigantes? El problema con todas las hipótesis anteriores es que ninguna de ellas explica de qué manera influenciaron los supuestos productos de mutación o el efecto extremo de la hormona de crecimiento para que se llegase a pensar en ellos como dioses. Claramente los Ilu deben de haber tenido algunas otras características notables además de su altura, puesto que llevó a las personas a pensar en ellos como seres divinos. La respuesta nos la da otra civilización antigua que precedió a los acadios, asirios, y babilónicos. Esta civilización antigua llamó a su tierra Chumer, la tierra de los vigilantes. Los estudiosos occidentales han decidido llamarla Sumer, por ser simplemente más fácil de escribir y pronunciar. La civilización sumeria es la civilización humana conocida más antigua en la Tierra. Floreció casi de la noche a la mañana alrededor de 3800 a.C. En Mesopotamia, la tierra entre los 2 ríos Tigris y Éufrates, y desapareció en 2024 a.C. Cuando fue destruida por una nube mortalmente radiactiva traída por los vientos orientales desde la península de Sinai, donde según algunos archivos antiguos, tuvo lugar una guerra nuclear. Después de transcurridos un par de siglos, necesarios para que disminuyeran los niveles de radiación, Sumer fue seguida por Babilonia, cuyo poder fue desafiado, entonces, por Asiria. Akkad era la extensión norteña de Sumer, y se desarrolló totalmente poco antes la caída de Sumer. La cultura y el idioma evolucionaron a partir de Sumer, y los iluacadios, babilónicos,
y asirios también provienen de Sumer. Sin embargo, los sumerios eran más específicamente descriptivos al referirse a ellos. Ellos los llamaron Anunnaki, que en el idioma sumerio significa aquellos que vinieron del cielo a la tierra. Esto nos da una respuesta clara acerca de quiénes eran estos los tipos altos. No eran alguna casualidad de la naturaleza causada por mutaciones genéticas humanas o de poderosas hormonas de crecimiento, sino que visitantes del espacio exterior. Como si para convencernos que ellos sabían sobre lo que hablaban, los sumerios antiguos dejaron para nosotros innumerables pinturas de aviones, cohetes, y otros vehículos para volar a través de la atmósfera y del espacio. Las pinturas van acompañadas por descripciones técnicas detalladas de su funcionamiento, así como información astronómica detallada correcta sobre el sistema solar, y todos los 9 planetas conocidos a nosotros hoy en día, el más lejano, que es totalmente invisible sin los poderosos telescopios, asteroides, cometas, y estrellas distantes, incluyendo muchos que no son visibles desde Sumer. El conocimiento astronómico pasado a nosotros por los sumerios incluye la descripción del 10º planeta del sistema solar, que era el planeta hogar de los Anunnaki. Dado la exactitud del conocimiento sumerio sobre los 9 planetas, asteroides, cometas, y estrellas distantes que nosotros conocemos, no hay razón para creer que estaban equivocados acerca del 10º planeta del sistema solar. Los relatos sumerios de los Anunnaki no dejan duda alguna que estos seres estaban tecnológicamente muy avanzados. Poseían equipo eléctrico y electrónico, incluso tubos electrónicos al vacío, semiconductores, y láser. Eran muy adelantados en sistemas de comunicación de radio, computadoras, robots, avión, cohetes, y satélites artificiales. Tenían plantas de energía nuclear y armas, y estaban comenzando a experimentar con dispositivos de antigravedad. El resultado fueron sus muchas construcciones megalíticas. También habían avanzado altamente en tecnología biomédica. Claro, esto es de esperarse, ya que es necesario tal nivel avanzado de tecnología para los viajes interplanetarios. No es, entonces, de extrañarse que, al descubrir las tablas sumerias de arcilla a mediados del siglo XIX, los hechos descritos en ellas parecían magia. Por eso, estos textos fueron etiquetados como mitológicos, y las referencias a los Anunnaki, Dingir, Ilu, y otros nombres por los que los visitantes espaciales eran conocidos, se interpretaron como teológicos. Pero si las escrituras sumerias eran mitos. Pregunto, ¿cómo es que han venido a contener detalles correctos sobre ciencias y tecnologías que nosotros hemos recién, con mucho esfuerzo, redescubierto solo muy recientemente, y otros que todavía no hemos conseguido echar a andar hasta el momento? Pregunto, ¿cómo es que ellos pudieron pintar y describir dispositivos los cuales el dogma conocido no acepta que pudieran haber tenido, como son los tubos electrónicos al vacío electrónicos, aviones, y cohetes? Pregunto, ¿cómo podrían ellos saber detalles de Urano y Neptuno que nosotros hemos redescubierto recientemente con la misión del Voyager 2? El dogma conocido como historia aceptada no proporciona ninguna respuesta, y ya es tiempo para irlo desechando. En ausencia de evidencia contrario, sería bueno comenzar a creer a los sumerios y lo que ellos dejaron escrito sobre los Anunnaki. Existe otra razón del por qué se pensaba en los Anunnaki como dioses. Ellos fueron nuestros creadores. Según los archivos sumerios, los Anunnaki aterrizaron primero en la Tierra hace aproximadamente 450.000 años, en un tiempo en que la evolución de la Tierra estaba en el punto de los homínidos. Los Anunnaki vinieron a la Tierra, no para jugar a ser Dios, sino por una razón más práctica, para recolectar minerales para el uso en su planeta hogar. La dificultad de minar pronto se hizo demasiado duro para ellos, y entonces tuvieron la idea de crear un trabajador esclavo. El gobernante de su planeta hogar, Anu, le dio la orden a su hijo Enki, quien trabajaba en la misión de la Tierra como principal científico genético, crear, a través de la ingeniería genética, a un nuevo ser, el obrero, esclavo. Este ser tenía que ser lo suficientemente adelantado como para que pudiese realizar trabajos complejos, es decir, más adelantado que cualquiera de los animales disponibles, pero también menos adelantado que los propios Anunnaki,
para que éstos pudieran justificar el no tratar a los nuevos seres como personas morales y poder usarlos como esclavos. La solución de Enki fue crear un genético híbrido entre los homínidos terrestres y los mismos Anunnaki. Después de muchos experimentos fallidos, recontados en detalle en la épica sumeria de Atrasis, por fin tuvieron éxito. El resultado fue el Homo sapiens. Los líderes Anunnaki encontraron que estos nuevos seres llenaban sus expectativas, y los pusieron a trabajar en las minas y en otras partes de sus colonias, que incluyeron la antigua Mesopotamia. Los primeros hombres trabajaron para sus dioses. La palabra semítica Abod, que se interpreta hoy como el culto, literalmente significa trabajan para. Ese fue el principio de la relación entre hombres y dioses. Los primeros hombres no rindieron culto a sus dioses, ellos trabajaron para ellos. Pregunto, ¿cómo, entonces evolucionaron los humanos de una raza esclava a una civilización? Esto pasó gracias a Enki. Mientras la asignación de Anu fue crear una raza de esclavos, en su corazón, Enki quiso más. Él quiso jugar a ser Dios, y crear a un ser a su imagen y semejanza, similar a él, no solo físicamente, sino también mental, intelectual, emocional, y espiritualmente, incluyendo todas las habilidades psíquicas. Y esto fue lo que hizo. Los otros líderes Anunnaki estaban, al principio enfurecidos y trataron de destruir la creación de Enki. Sucedió que la última edad de hielo estaba por acabar en ese momento, y un gran diluvio barrió la tierra. Fue un evento completamente natural, pero el líder Anunnaki Enlil decidió usarlo para librarse de la creación de Enki. Enki, sin embargo, frustró su plan salvando a un grupo de humanos guiados por uno que vino a ser conocido como Noé. La transformación del animal esclavo en la persona moral inteligente y emocional que nosotros llamamos el ser humano se activó por Enki, quien concede un regalo de amor a sus criaturas. Esta casualidad se recuenta, con mucha distorsión, como de costumbre, en la Biblia. La serpiente, Naas en el hebreo original, que tiene muchos otros significados, quien sedujo a Adán y Eva al pecado fue Enki. La fruta que ellos comieron no fue una manzana, ni cualquier otra fruta física en absoluto. La palabra la fruta usada allí tiene un significado sexual. Adán y Eva no comieron fruta, ellos hicieron el amor. El amor específicamente hecho, en lugar de meramente comprometido en la reproducción. Como todos saben, la conducta sexual humana es notablemente diferente de eso de cualquier otra especie. Los animales procrean meramente, los humanos hacen el amor. Esta diferencia es el resultado de lo que Señor Enki hizo a una pareja humana ese día en el Edén, el nombre sumerio original del que el Edén bíblico fue derivado. Edén. Precisamente como Enki predijo y planeó, concediéndoles a los humanos el hacer el amor, sabiendo en el lenguaje del antiguo cercano oriente, a los humanos fue un disparador que abrió el potencial espiritual más alto y una de las formas psíquicas de la emoción humana más alta llamado amor. Un hombre y una mujer ya no son animales, son ahora seres morales dotados de la capacidad más alta por conocer y amar. Todo esto fue gracias al señor Enki, a su hermanastra y compañera de amor ocasional, y compañera, también en la creación del ser humano, la científico Anunnaki de la vida, Lady Ninmah, llamada también Mami, por los sumerios, la madre de todos los hombres. La palabra para madre es mamá, mami, o algo similar en cada idioma en la Tierra. Mientras inicialmente enfureció a los otros Anunnaki, incluyendo a Enlil, eventualmente aceptaron la hazaña de Enki. Les concedieron a los humanos los elementos esenciales de civilización y les permitieron vivir lado a lado con ellos. Los humanos se repartieron en 3 regiones. Mesopotamia, Egipto, el Valle Indo. Estas fueron las 3 civilizaciones humanas más antiguas. Los Anunnaki mantuvieron la 4ª región, Tilmun, para ellos como su puerto espacial. Esta región lleva, hasta la fecha, el nombre de un líder Anunnaki, nosotros lo llamamos la península de Sinai, pero lleva el nombre de un dios semítico antiguo, Sin. Sin reinó sobre la región en semijubilación mientras su hijo Chamas, o Chemes, proviniendo de las palabras de acadio Chemies significando cohete y fuego, respectivamente,
vistió su uniforme de águila y un objeto como reloj con alas en cada muñeca, comandando los funcionamientos diarios del puerto espacial. Esto era lo que nuestros antepasados conocieron como sus dioses. Ellos no eran dioses en el sentido religioso, y no existía religión como a tal. Los dioses no eran una cuestión de creencia, las personas vivieron lado a lado con ellos en ciudades construidas por los obreros humanos bajo la dirección de arquitectos e ingenieros Anunnaki. Las personas podían ver y oír a sus dioses, y si eran privilegiados podían hasta tocarlos. Algunos humanos particularmente privilegiados consiguieron tener sexo con ellos. No había necesidad ciertamente a creer en ellos. Los dioses eran para los antiguos como son a nosotros hoy nuestros presidentes, parlamentarios, dictadores, u otras formas de gobierno. Ellos hacen leyes que nos dicen qué hacer, y puede, ya sea gustarnos o bien podemos detestarlos, pero no dudamos de su existencia. Podemos ver y oír al presidente en la televisión, incluso hasta tocarles. Esto es lo que los dioses eran a nuestros antepasados. Los llamados templos eran literalmente casas de dioses, llenas de artefactos tecnológicos como son nuestras casas hoy, y que, ciertamente, parecían mágicos a nuestros antepasados, y siempre que los dioses volaban, siempre usaban avión, no magias o palos de escoba. La última clarificación que necesitamos hacer sobre los dioses Anunnaki es considerando su inmortalidad. Los antiguos, de hecho, pensaban en sus dioses como inmortales. Sin embargo, no eran inmortales en sentido sobrenatural. Ellos podían morir en un accidente o una guerra, y la radiación era también mortal para ellos como lo es para nosotros. Cuando la nube radiactiva de la explosión nuclear en la península de Sinai flotó encima de Sumer, los dioses corrieron por sus vidas. Su llamada inmortalidad era, para nosotros su sumamente largo e indefinido periodo de vida. Por ejemplo, Enki llevó el primer grupo de Anunnaki que aterrizó hace aproximadamente 450.000 años en la Tierra, y todavía estaba por acá en el año 2024 a.C. Después de que Sumer fue envenenada por la radiación, cuando, arriesgando su propia vida Enki atravesó la Tierra envenenada en un intento de salvar a las personas que quedaron allí. El investigador Zecharia Sitchin cree que la duración del periodo de vida de los Anunnaki era el resultado de cómo evolucionó la vida en su planeta hogar, el cual completa su órbita alrededor del Sol en 3.600 años terrestres, lo cual hace que 3.600 años terrestres sean apenas un año del suyo. Neil Freer defiende, sin embargo, que los Anunnaki probablemente extendían sus vidas a través de una tecnología biomédica avanzada. Los textos antiguos también relatan que los Anunnaki reavivaron, en algún momento, personas muertas. Esto suena a sobrenatural, pero hay que tomar en cuenta que era difícil para los antiguos establecer cuándo exactamente estaba muerta una persona. Quizás aquellos que fueron reavivados con éxito reavivados por los Anunnaki no estaban verdaderamente muertos. La relación entre dioses y hombres era como lo he descrito anteriormente, no solo en Mesopotamia, sino que a través de todo el mundo antiguo. Muchas personas piensan en el mundo hoy como un pueblo global. Esto era aún más en la antigüedad. Los Anunnaki podían volar un avión hacia cualquier parte del mundo fácilmente, tal y como nosotros lo hacemos en la actualidad. Ellos tenían la ventaja de que tenían al mundo entero bajo un solo mando, el suyo, lo contrario al mundo de hoy, que está amargamente dividido por la política y religión. Los dioses de todas las otras tierras eran los muy mismos Anunnaki, solo que a veces eran conocidos por nombres diferentes en los idiomas diferentes. El Ra, egipcio era Marduk, su padre, Ta era Enki, su hermano Tot era Ninjistida. Los Anunnaki tenían, a veces también sus propias riñas políticas, y las divisiones o separaciones ocasionales ayudaron a expandir la civilización a lo largo del mundo. La civilización antigua de Mesoamérica fue comenzada después de que Tot fuese derrocado por Marduk, Ra. Tot dejó Egipto con sus seguidores fieles y atravesó el océano de Pacífico hacia Mesoamérica donde se convirtió en el dios Quetzalcóatl. Después de que los líderes de Anunnaki aniquilaran su propio puerto espacial en la península de Sinai con armas nucleares, Enlil fue a América del Sur a buscar nuevos metales, minando, construyendo y operando, refinando,
y construyendo nuevos medios del embarque espaciales junto con su hijo conocido en el antiguo Medio Oriente como Iskur, Hadad, o Tesub, volviéndose allí conocido como Viracocha. Nota. Armado con lógica apropiada de quién los dioses antiguos realmente eran, ahora podemos hacernos directamente la pregunta de por qué no los vemos a ellos ni a sus avanzadas tecnologías entre nosotros, y por qué no los hemos visto durante los últimos siglos. Pregunto, ¿dónde se fueron? Pronto tendrás la respuesta en la segunda parte, no puedes perderla. Si este vídeo es de tu agrado, no dudes en compartir y suscribirte para que te lleguen más vídeos como este. Gracias y nos vemos a la próxima.